Gloria a Dios, qué privilegio, qué gran honor, una vez más poder estar aquí junto a ustedes, formando esta gran comunidad. ¿Sabe qué? Desde el punto terráqueo donde usted se encuentra, no importa donde sea, desde ahí en donde usted está, y nosotros desde este puntito, ubicado en la República Dominicana, República Dominicana, en el este, en la ciudad de La Romana. Y desde este punto nosotros nos unimos a ustedes y juntos formamos esta gran comunidad en que lo único que buscamos es edificarnos, orientarnos, fortalecer nuestra comunidad y nuestro conocimiento para poder alcanzar esa plenitud del conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Sea usted bienvenido a este su espacio Mundo Cristiano, como cada día se transmite a partir de la 1:30 de la tarde por su canal, y por su emisora Radio Ven. Así es que Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga a todos. Gracias por siempre estar ahí en sintonía cada martes a partir de la 1:30. Su amigo y hermano Jonathan Pierre. Gracias. Dios le bendiga, Epifanio Rodríguez, Jonathan Pierre. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están a través de YouTube, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano IDP, y también Radio Ven, la 105.5 FM. Amén. Y como cada día usted sabe que nosotros traemos orientación. Hoy estamos los caballeros, los hombres, ¿verdad? Y cada día nosotros traemos diferentes puntos de vista en diferentes reflexiones. Este es un espacio dirigido con un perfil varonil, pero por supuesto para toda la comunidad. Y durante el programa de hoy nosotros vamos a empezar una serie. Recuerde que ya estamos en el mes de octubre. Así es, mes de reforma. Mes de la reforma. Entonces, por supuesto, nosotros estaremos durante todos estos siguientes programas, en estos martes que nos corresponden a nosotros, pues estaremos hablando de los diferentes personajes que intervinieron en lo que es la plataforma, el montaje de lo que hoy nosotros podemos conocer, como podemos ver como la reforma protestante. Vamos a llamarle así ese apelativo porque es el más conocido. Así es que nosotros, pues ya usted sabe, le invitamos a que usted le dé seguimiento a cada uno de estos programas que estaremos durante este mes de octubre, pues transmitiendo, porque van basados en nuestra historia como reformadores de la iglesia en este nuevo tiempo, esta nueva era. Así es, recordándole nuestras informaciones eclesiásticas. Este programa es auspiciado gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Tenemos actividades los martes, iniciando a las 7:30 con verdades bíblicas, al acompañamiento de nuestro pastor Alvin Carrasco. Y cada jueves, recuerde que cada jueves llevamos a nuestro servicio presencial en nuestra congregación, Espaillat número 86. Cada jueves tenemos servicio de adoración y exaltación al Trino Dios a partir de las 7 de la noche. Seguimos con nuestras oraciones vía Zoom los lunes y viernes a partir de las 9 de la noche. Si usted, que no es parte miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales y ahí podemos mandarle el link y puede formar parte de estas gloriosas oraciones. Y recordándole que los miércoles no estamos orando vía Zoom como lo hacíamos anteriormente, pero sí estamos orando de manera presencial, de 12 del mediodía a 1 de la tarde en nuestra congregación, en el templo. Así es que de manera presencial, cada miércoles, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana, las puertas de nuestro templo, el concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial, abre cada miércoles las puertas de sus templos para que las personas podamos ir y buscar el rostro del Señor de manera presencial en nuestros templos. Y nosotros particularmente, por supuesto, abrimos las puertas a partir de las 9 de la mañana, pero ya de 12 a 1 del mediodía específicamente nos juntamos como comunidad para orar e interceder delante del trono de la gracia. Los sábados los jóvenes tienen su servicio congregacional a partir de las 5 de la tarde. Usted se acerca a nuestra iglesia y puede formar parte de la comunidad juvenil de nuestra congregación.
los domingos. Recuerden nuestra escuela bíblica cada domingo, de 9 a 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, estamos pues estudiando la palabra de Dios de una manera desglosada y punto por punto, paso por paso. 8 de la mañana a 10 de la mañana cada domingo, y de 10 de la mañana a 12 del mediodía, entonces nuestro servicio de adoración y exaltación de gloria al quien todo lo puede, nuestro todopoderoso Dios. Bueno, como dijimos, iniciamos este mes de la Reforma, y los hombres, vamos a estar hablando de los hombres de la Reforma, para que darle un poco más de hincapié a cómo fue que surgieron estos caballeros que son mártires hoy de la palabra del Señor. Y quiero iniciar en el día de hoy, caballeros, con una frase de uno de los personajes que vamos a estar compartiendo hoy. Y dice así: ningún hombre debe ser acreditado que está en lo correcto meramente por ser autoridad, a menos que él muestre desde las Escrituras lo que sustenta su opinión. Justamente lo que predicaba el pastor el domingo, sobre que por ser autoridad de una iglesia no significa que mi opinión tenga un sustento bíblico, puede que no lo sea. Así que estos mártires que vamos a estar analizando hoy, como John Wycliffe, nos enseñó a que la autoridad no significa tener una opinión bíblica. John Wycliffe, en algunos puntos se le llama Wycliffe. Se le puede reconocer como uno de los grandes traductores de la palabra de Dios. Así es. Y una autoridad en el tema de la reforma, o de esa pre-reforma, porque Wycliffe fue un pre-reformador. De hecho, a Wycliffe se le conoce como la estrella matutina de la reforma. La estrella matutina, porque cuando nadie hablaba de reforma, Wycliffe empezó eso. Y todo esto se debió a una enemistad que él tenía con el Papa Urbano IV, que era el Papa el que regenteaba en el momento. Y él, como político, se dio cuenta de que en la nobleza inglesa estaba básicamente arrodillada ante el Papa, y que los príncipes, el reinado de Inglaterra también estaba arrodillado ante el Papa, y él reclamaba: ¿cómo es posible que el Papa en Roma tenga más terreno en Inglaterra que el rey de Inglaterra? Exactamente. Y él decía: es que la iglesia no está llamada, y eso es lo que lo lleva a estudiar las Escrituras. Porque la iglesia, decía él, no está llamada a tener riquezas, la iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero recuerde que Roma tenía el evangelio de Jesucristo secuestrado. Y solamente regían mediante doctrina, mediante catecismo y mediante la palabra de Dios, que lo tenían en poco. Sí. Y palabra de Dios en un idioma que los demás no entendían. En latín. Eso es lo que lleva a Wycliffe a estudiar la palabra de Dios y a traducir la palabra de Dios a ese inglés, a ese inglés vulgar, de hecho. Y fue rechazado por la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma lo condenó. Lo condenó, exactamente. Bueno, es que cuando nosotros vemos, estudiamos y profundizamos en la vida eclesiástica de Wycliffe, nosotros podemos ver que fue como dentro de la reforma, esa semilla que germinó o que sembró, ¿verdad? Esa semilla que en cierto momento cayó y entonces empezó a germinar. Entonces nosotros vemos a Wycliffe como esa semilla que germina y empieza a verse ese árbol con sus propias ramas. Claro que sí. Y que empieza él mismo a dar a conocer esas ramas del árbol que era él. Es que el anuncio del evangelio a través de Wycliffe inspiró a otros, sí, claro, a otras personas que se levantaron como reformadores. Sí. Y Wycliffe fue el impulso, porque a pesar de que transcribió la Biblia en inglés,
también la transcribió para que se siga multiplicando. Y en ese tiempo no había una imprenta, o sea, era todo a mano. Es todo manual. Entonces vemos la grandeza de yo querer que otros también se alimenten de la palabra. Mira, este hombre no fue asesinado por la Iglesia Católica, aunque hablamos de que fue condenado, sin embargo la Iglesia no lo asesinó, la Iglesia de Roma. No fue asesinado porque tuvo a Juan de Gante, que era el duque de Lancaster, y también estuvo al rey Ricardo II de Inglaterra, que lo protegieron. Como protectores. Exacto, lo protegieron hasta su muerte. Sí. Recuerden que este hombre fue un catedrático y un teólogo fino. Aparte de su carrera política, el tipo era un formador, conocía sobre derecho. Sí, era abogado. Era un abogado excelente. Excelente. Y eso, miren, cosa tremenda esta, porque los grandes hombres de la Reforma estudiaron Derecho, la mayoría. Exactamente. John Wycliffe estudió Derecho, Martín Lutero empezó estudiando Derecho, y él usa toda esa carrera de Derecho para él desafiar a la Iglesia de Roma con las 95 tesis. Juan Calvino era un abogado muy bueno. Entonces, todo esto le ayudó a ellos en su desarrollo. Este hombre no murió porque la Iglesia lo persiguió. Cabe destacar eso. Claro que sí, lo persiguió a tal punto. Fíjense que con Wycliffe usaron la misma estrategia que usaron con John Hus. Lo que pasa, decimos, bueno, ¿por qué entonces a John Hus pudieron entonces quemarlo en la hoguera y por qué a Wycliffe no lograron? Sí. Bueno, lo que sucede es que el protectorado que tenía, sobre todo en Inglaterra, John Hus no lo tenía en Checoslovaquia. No lo tenía. O sea, era otro tipo, ¿me entiendes? Entonces, ese protectorado que tenía Wycliffe en Inglaterra impidió a la Iglesia lograr el objetivo, que no fue que no le pusieron las diferentes trampas y buscaron los diferentes medios para que llegara al mismo final que ellos lograron con John Hus. Mire que estamos hablando de estos dos hombres, John Wycliffe, y luego se levanta Jan Hus. Sí. Ojo con esto, porque Jan Hus fue condenado a la hoguera en el concilio de Constanza. Sí. Cuando fue condenado en el concilio de Constanza en el año 1414, por ahí, en ese mismo concilio de Constanza se condena los escritos de John Wycliffe y se pide que los restos de Wycliffe sean sacados. Ya se había muerto hace 50 años. Hace 50 años. Mire, ¿qué para...? No lo podemos matar, pero entonces ahora vamos a sacar sus huesos y vamos a quemarlo. Dios, porque estaba ese rencor impregnado. No te pudimos hacer. Pero ahora, después de 50 años, aunque sea a tus huesos, le hacemos lo que queríamos hacer. Mire, esto a mí me da mucho, porque casi no se habla de esto en las iglesias. No. De hecho, como cristiano, uno, ¿hace 10 años que yo empecé a conocer sobre la vida de estos hombres? Yo tengo 30 años en la fe, más de 30 años en la fe. Y hace 10 años que apenas empecé a conocer sobre esto, porque en las iglesias no se habla de esto, hermano, realmente. Nadie te habla de John Wycliffe. Nadie te habla de Jan Hus, que los dos fueron pre-reformadores. Muy importantes. Por ejemplo, Jan Hus en Checoslovaquia, ahora mismo República Checa. O sea, y armó una reforma, la reforma de Bohemia, o sea, la defenestración de Praga hizo que la gente tirara a los oficiales de la ventana, o sea, porque era tan grande lo que ellos habían entendido con la palabra del Señor. Y yo creo que eso es una revolución que necesitamos hoy en día. ¿Cómo yo estoy entendiendo la palabra del Señor? Fíjate que tanto Wycliffe como Hus, cuando tú lo analizas desde un sentido político, ambas reformas fueron diferentes. Primero, la de Wycliffe fue más intelectual. Exactamente. La de Wycliffe fue intelectual porque se dedicó a traducir la escritura, a que la escritura llegara al pueblo, a contradecir al Papa Urbano, exacto, que era prácticamente el dueño del mundo, porque
porque cabe destacar que el Papa de la Iglesia de Roma era el dueño del mundo. Era el dueño del mundo, el dueño en Bohemia, el dueño en España, dueño en Inglaterra. El mundo conocido para aquel entonces. Era el dueño. Sí. Él era el dueño. Sí. Bien. Y esta reforma no causa tanto impacto porque Wycliffe, aunque tradujo todo eso, sin embargo, los escritos de Wycliffe fueron los que Hus utiliza. Exacto. Porque se utilizaron. Ahora bien, cuando nosotros leemos la biografía de Hus y luego vemos a Lutero, Lutero fue impactado por los escritos de Hus. Exactamente. Es que se formó una cadena de reformadores. Por eso yo le decía ahorita al principio que fue como Wycliffe fue como esa semilla, fue como esa semilla sembrada, que luego entonces vemos el encadenamiento. John Hus, Martín Lutero y otros de los cuales vamos a hablar en los subsiguientes días. Pero John Hus realmente, ¿por quién es inspirado y cuál es el camino? Claro, le agrega otros ingredientes. Claro, obvio. Pero él coge, pero fueron los principios que ya Wycliffe. Exacto. Por ejemplo, el pastor decía que John Wycliffe lo hizo intelectual, pero John Hus era más rebelde. Él se paraba en las esquinas, anunciaba el evangelio, se levantaba, era más dinámico. A ver, miren, entendamos algo. John Hus era un doctor en arte. Exactamente. Y John Hus expresaba, porque en varias ocasiones lo mandaron a callarse, y él se calló. Lo mandaron a callarse. John Hus, deja de estar predicando. Y John Hus se callaba. Y entonces él aprovechaba y usaba las paredes de la catedral en Praga, donde él estaba, y pintaba. Y en una de esas pintó al Papa Juan XXIII, que fue enemigo acérrimo de John Hus. Él pintó al Papa Juan XXIII sentado en una silla y a Jesucristo lavándole los pies al Papa. Eso decía todo. Todo. Claro. Todo el mundo desde que entraba ya quedaba predicado. Claro. Es un mensaje. En otra ocasión a él lo invitaron a predicar porque era un predicador tremendo. Lo invitaron a predicar y estaba el clero de la iglesia de Roma en aquel lugar, toda la cabeza de la iglesia en Praga, y él entró porque era un hombre que tenía pantalones, un hombre guapo. Claro, era la diferencia de Wycliffe. Recuerden que Wycliffe no fue sacerdote, él fue profesor de teología. Exacto, profesor. Pero Hus fue sacerdote. Entonces, él conocía la verdad, pero él tenía conocimiento de la verdad, pero luego conoció la verdad. Claro, y conocía la intríngulis de la iglesia de Roma. Porque desde niño, claro. Es que John Hus desde los 10 años se inmiscuye en los asuntos sacerdotales. Cabe destacar realmente que él se introdujo al mundo sacerdote era para ser un hombre respetado. Exacto. O sea, esa es su finalidad. ¿No? Su finalidad nunca fue conocer bien la palabra, sino porque, bueno, el Papa tiene respeto, viste bien, yo quiero eso. Exacto. Ya luego entonces conoce la verdad. Mire, él lo invitan a predicar allí en ese lugar donde estaba el clero de la iglesia de Roma, y él se para delante de todo el público y le dice: la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, y se volteó hacia los que estaban ahí del clero y le dijo: no la cabeza de un bando de inmorales y corruptos. Y la gente se quedó, wow. Por esa razón, ese hombre fue condenado a la muerte en el concilio de Constanza, 1415. Sí. Fue condenado a la hoguera. Y a él, igualito que Martín Lutero, le dijeron: abdicas a lo que tú has dicho. Y él dijo: no, yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Lo llevaron a la hoguera, lo amarraron y él empezó a cantar. Sí. Y el cardenal que lo había acusado, que lo había llevado allí, se enojó tanto al oír a Hus cantar que mientras el fuego estaba encendido, tomó un cuchillo y fue y le abrió el pecho. Y dice las crónicas que fue tanto la sangre que salió del pecho de Hus que apagó la llama. Y entonces el cardenal dijo a viva voz: ahora canta Hus. Cabe destacar también que Hus, antes de morir, dijo:
ustedes están matando un ganso. Exactamente, justamente. Pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual no podrán matar. Ganso en checo, en bohemio, era hus. La palabra es hus. Entonces, el escudo de armas de Lutero era un cisne. Entonces, allí de manera profética, Hus estaba hablando de Martín Lutero, que se inspiraría para esa reforma protestante de clavar esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Se inspira en los escritos de Hus, porque todos los escritos de Wycliffe fueron quemados en el concilio de Constanza. Se recogieron los libros y todo lo que Wycliffe había escrito y se quemó. Asimismo se recogieron los de Hus. Y lo pusieron en su hoguera. Exacto, lo pusieron en su hoguera. Solo se preservó algo que la iglesia quiso preservar, que después Lutero tendría acceso a eso, y algo que se había escrito fuera de él. Y quisiera hacer un paréntesis, una salvedad, es que cuando hablamos de Constanza, sabe que aquí en nuestra bella isla de República Dominicana tenemos una bella ciudad llamada, un valle llamado el Valle de Constanza, ¿verdad? Un lugar paradisíaco, fantástico, único en el planeta Tierra, aquí en República Dominicana. Pero cuando hablamos de Constanza en este contexto histórico, no estamos hablando de la ciudad de República Dominicana. No. Estamos hablando de una ciudad que era una ciudad universitaria. Exacto. Era una ciudad donde el saber, la ciencia y el saber era lo que predominaba en esa ciudad. En aquella ciudad. Era reconocida por la universidad que había allí. Exactamente. La universidad que estaban ahí. Por las universidades que queda en el sur de Alemania. De Alemania. Entonces, de ahí que Constanza por eso el clero pues celebró un concilio, la Iglesia Católica celebró un concilio en aquella ciudad que para aquel entonces era de suma importancia, porque era una ciudad del bien y del saber y el conocimiento, una ciudad universitaria. Ahora, analizando estos dos personajes, ¿ustedes creen que es vital que la iglesia conozca mártires como estos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la iglesia debe tener una reforma. La iglesia debe tener una reforma en estos días, porque creo que en alguna medida nos hemos apartado y necesitamos volver a la escritura. A la escritura. Necesitamos volver a la defensa. O sea, el evangelio se ha personalizado de una manera tal que ahora se ven las figuras del evangelio. Fulano de tal, aquel que tiene una gran iglesia, una mega iglesia, porque ya todo se habla de mega ahora. Y nadie está pensando en el mega creador de la iglesia, el que dio su vida en la cruz del Calvario para que la iglesia fuera lo que debería ser. Hoy. Es que, pastor, ministro, es que hoy en día en el evangelio que hoy en día nosotros vemos predicando, no vemos un evangelio en donde se presenta a Jesucristo como el Salvador. El Jesucristo, el Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Hoy en día se ha personalizado y hoy en día se ve un evangelio, como usted dice, pastor, personalizado, en donde los personajes... El personaje es el más importante. Es el más importante. Menos el personaje de la cruz. Menos el personaje de la cruz. Señores, estamos en Reforma. Este mes entero estaremos hablando sobre estos reformadores que cambiaron lo que conocíamos como el Evangelio en aquel tiempo. Este mes... va a decir. Óyame, no, que nosotros estamos encantadísimos. Mire, usted no debe de perderse ni uno de estos programas, porque fíjese que este es el principio nada más de lo que nosotros estaremos tratando durante todos estos subsiguientes martes en su espacio Mundo Cristiano. Hoy estuvimos tratando sobre John Hus y John Wycliffe. Les recomiendo que pueda ir estudiando estos dos personajes, porque a mí ha sido edificante totalmente. De hecho, Byte, que es un proyecto Byte. Exacto, tiene unos buenos videos en YouTube para que podamos accesar a ellos. Así es. Ya saben, si quieren ver este programa, visiten Mundo Cristiano IDP en YouTube y no se pierdan los de la semana.